¿Me escuchan bien, chicos? Perfecto, bien. Y están viendo la pantalla también, ¿no es cierto? Estoy compartiéndoles el OneNote. Perfecto. Gracias por contestar. Bien, la clase de hoy va a tratar sobre variables aleatorias unidimensionales, pero en este caso las que vamos a trabajar van a ser las continuas. Bien, vamos a arrancar por definir lo que es una variable aleatoria continua. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, para ver si podemos lograr una idea un poco intuitiva respecto a lo que hemos definido anteriormente, ¿no? Entonces, teniendo en mente lo que habíamos definido para variable aleatoria discreta, que era aquella cuyo conjunto imagen era finito o finito numerable, podríamos pensar que intuitivamente estaría bien definido ahora una variable aleatoria continua diciendo que asume cualquier valor en un intervalo. Digamos, el rango de la variable aleatoria estaríamos diciendo que contiene a un intervalo AB dentro de los números reales. Formalmente la definición de variable aleatoria continua es la que sigue. Vamos a decir que una variable definida en un espacio de probabilidad es continua si y solo si, siendo f mayúscula sub x y su función de distribución, la función de distribución, decimos de forma resumida, distribución, estamos hablando de la distribución de probabilidad acumulada, siendo esa función continua para todo número, todo valor x que pertenezca a los reales. Vamos a revisar algunas de las propiedades que vimos de la función distribución. Dijimos que ella era continua a derecha de todo punto A que pertenezca a los reales. Esto decía lo siguiente. El límite con x tendiendo a derecha de la f de x coincide con la imagen que f le da a A, mientras que su límite por izquierda era igual a f de A menos la probabilidad del suceso descrito por x igual a A. ¿Está bien? O menos la probabilidad de que x asuma el valor A. Con la definición que estamos dando, al decir que una variable aleatoria será continua si su distribución es continua, estamos diciendo que este valor de probabilidad que acabo de mencionar, este debe ser igual a 0 para que x sea una variable aleatoria continua. ¿Sí? Con esto estamos diciendo que la probabilidad en un punto cualquiera, la probabilidad puntual dada para una variable aleatoria continua es finita, es 0. La variable que vamos a estudiar en este caso, las que vamos a trabajar, son las que se llaman absolutamente continuas. Eso es lo que vamos a estudiar en este curso. Si bien la definición de continua es más general, trabajamos con las absolutamente continuas, que son las que les menciono. Fíjense, decimos que es absolutamente continua y la función de distribución, esta f sub x, es absolutamente continua. ¿Y esto cuándo sucede? Va a suceder cuando exista una función f minúscula sub x, una función de reales, una función no negativa, de reales en los reales no negativos, los mayores o iguales que 0, tal que esa función es integrable según el criterio de Riemann sobre los números reales. ¿Qué estamos diciendo entonces? Va a ser la distribución absolutamente continua, son las que luego vamos a decir, las que vamos a trabajar cuando hablemos de función de variable aleatoria continua, a secas, aquellas cuya función distribución tiene asociada una función no negativa del dominio real que sea integrable según Riemann y que verifique lo siguiente. La función de distribución acumulada de la variable para cada valor x está dada por la integral de menos infinito hasta x, o sea, esto es la integral en el recinto, intervalo menos infinito x cerrado,
donde, ¿de qué función? De la función f minúscula que acabamos de mencionar, de t diferencial t. Esta función recibe el nombre de función de densidad de la probabilidad de la variable x. En general decimos en la función densidad de x, ¿está bien? Entonces, nuestra variable será absolutamente continua siempre que su función de distribución acumulada lo sea, y esto significa que exista una función no negativa tal que esta expresión hace referencia, ¿no es cierto?, a la integral de menos infinito a x de la función que llamamos densidad, ¿sí? Entonces nuestra distribución acumulada será esa integral. En general, no vamos a usar el subíndice, este x mayúscula, tanto para la función distribución acumulada como la función de densidad. Vamos a decir directamente f mayúscula y f minúscula, ¿sí? Donde esta diferencia entre f mayúscula y f minúscula va a ser la que va a permitir que uno distinga de qué función es la que está manipulando. Y a su vez, esto tiene que ver con que en el contexto uno pueda darse cuenta a qué variable está asociada la función. En la medida que avancemos en los contenidos, necesitaríamos para la unidad siguiente distinguir de qué variable, porque vamos a trabajar con más de una variable. Pero los problemas que ustedes van a trabajar en este tema van a estar asociados a una variable. Entonces va a ser indistinto que pongan f sub x o simplemente f, ya sea cual sea la función que estén trabajando, que es la distribución o la de densidad. Veamos unos ejemplos. Vamos a suponer la variable x indica el diámetro del tronco de una especie de árbol. Y uno tiene una especie de árboles, mide el valor del diámetro y esa medida es una medida que se puede describir con una variable aleatoria de tipo continua. ¿Sí? Otro ejemplo, supongamos que x mide el tiempo que transcurre entre la llegada y salida de un cliente a un local de ventas específico. O bien, otro ejemplo puede ser la vida útil de una batería determinada en horas. Fíjense que estas variables están asociadas por lo general a longitudes, a tiempo, ¿sí? Las cuestiones que tiene de una forma natural uno las asocia a descripciones de tipo continuo, ¿cierto? Más allá de la definición abstracta que teníamos, responde a la idea intuitiva que mencioné al principio. Vamos a ver algunas propiedades de la función de densidad de probabilidad. Y F es función de densidad de probabilidad de una variable aleatoria continua, X, y tenemos dos números, A y B, que pertenecen a los reales. Siendo A menor a B, voy a demostrar las propiedades que están, ahí están. Vamos a ver estas propiedades. La primera dice que la integral de menos infinito a infinito o de menos a más infinito de nuestra función de densidad es igual a 1. Vamos a ir viendo las propiedades y ya las vamos demostrando, ¿sí? Fíjense, vamos a demostrar esto, que es que la integral de menos a más infinito de la función de densidad es 1. Veamos la primera. Fíjense, nosotros queremos analizar esta integral. La integral de menos a más infinito de f de t diferencial t. Esta integral se puede pensar como el límite con t tendiendo a infinito de la integral desde menos infinito y hasta t de la función f de t diferencial t. ¿Qué fue lo que hice? Estoy teniendo en cuenta el significado de integrar hasta más infinito esta función. No es otra cosa que tomar el límite con t, voy a aclarar, tendiendo a más infinito, por definición, ¿cierto?
Perfecto, pero ahora si observamos esta integral, no es otra cosa más que f, perdón, voy a cambiar una variable acá porque hay un pequeño error. Cuando tengamos en el extremo variable, uno usa recursivamente la variable t para poder evitar la superposición y cuando quiera aplicar barro o alguna cuestión, no esté volviendo a utilizar la variable x. ¿Sí? Entonces, corrigiendo este pequeño error, lo que hacemos es observar que esta integral de menos infinito a x de la función de densidad es lo que habíamos definido como la función de distribución de esta variable x. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta esto, resulta que el límite que estamos queriendo calcular es el límite con x tendiendo a más infinito de nuestra función distribución acumulada. Y nosotros vimos ciertas propiedades de la función distribución acumulada, que esto es igual a 1. Muy bien. Veamos la siguiente propiedad, que dice que, ahora, la probabilidad de este suceso, la probabilidad del suceso AB, que como lo estoy tomando, es igual a la integral definida de AB de la función, acá hay un problema otra vez de eh, notación, tenía que estar acá, un segundo, que no es de t, sino de x. ¿Sí? Dame un momento que lo voy a corregir. Bien. Ahora, lo que vamos a hacer es, recordando las propiedades que cumple la función de distribución, vamos a expresar a esta probabilidad en términos de la función distribución. Esto, si recuerdan, esto era f de b menos f de a. ¿Sí? Y ahora lo que vamos a hacer es expresar a esta función f de b, la función de distribución acumulada para b, en términos de su definición. Estoy teniendo problemas con la aplicación otra vez. Les pido paciencia, chicos. Si por ahí se corta, aguarden. No sé por qué es, porque cuando estoy preparando el material, nada de esto sucede. Inclusive el trazo, cuando escribo, no sé por qué se pone tan feo.
Lo que vamos a hacer es expresar a esta integral como la siguiente. Fíjense, nosotros podemos pensar al intervalo. Recuerden que esto es una integral, ¿no? Entonces nosotros sabemos que A es menor a B. Entonces, podemos pensar a este intervalo, a B, representado, como la unión de menos infinito, perdón, el intervalo de menos infinito a B, lo podemos pensar como la unión desde menos infinito hasta A con el intervalo abierto en A, cerrado en B. Ya hemos hecho este artificio. Bueno, bien. Entonces, pensando en eso, vamos a expresar a esta integral como la integral de menos infinito a de f de x más la integral de a a b de f de x de x. Y que esto es válido por propiedades de la integración, ¿no es cierto? Propiedades del operador integral. Entonces, esta diferencia queda expresada del siguiente modo. Es la integral de menos infinito a de la función f más la integral de a a b de la función f menos, fíjense que tenemos acá, tenemos que estas expresiones son idénticas. Entonces esto será, y se están restando, entonces esto será simplemente la integral de a a b de la función f de x de x. Estamos hablando de f minúscula, ¿no es cierto? Bien, esa es la segunda propiedad que tenemos para mencionar. A mí me gustaría hacer una pequeña representación. Fíjense, si representamos, vamos a suponer que esta es la función f, que es una función monótona, creciente, acotada, y cuando x tiende a infinito, esta tiende a 1, y esta fuese nuestra f, y este fuese nuestro intervalo AB, voy a hacer una un poquito más grosera, para que se vea mejor, y fíjense que, ¿qué representa f de A menos f de B? Este segmento es la diferencia entre la altura o la imagen correspondiente a B con la imagen correspondiente a A. Esto es f de B menos f de A. ¿Sí? Mientras que, si pensamos en la gráfica de la función f minúscula, pongamos que es esta, este es A y este es B, ¿qué representa f de B menos f de A? Que acabamos de ver que se trata de esta integral. F de B menos f de A va a estar dada la interpretación geométrica de la integral definida, representa este área, ¿sí? Esto va a ser la integral de a a b de la f de x de x. ¿Sí? Esa es la interpretación geométrica. Es coincidente con la diferencia de las imágenes que asigna la función distribución a dichos extremos del intervalo. ¿Sí? Entonces, mientras en una función, estas, digamos, lo que son coincidentes son las magnitudes. Siempre hay que tener en cuenta que en un caso estamos hablando de unidades de área y en otra de variación de función, ¿no es cierto? Variación de los valores. Muy bien. La última propiedad que verifica una función de densidad que vamos a mencionar ahora es que, presten atención, si x0 es un punto de continuidad, no cualquier punto, estamos aclarando que es un punto de continuidad de la función de densidad, y f mayúscula es su distribución asociada, la distribución de probabilidad acumulada, entonces la función de distribución es derivable en ese punto y coinciden la derivada en el punto con de la función distribución
con el valor que f densidad le asigna a ese xc. ¿Está bien? Esta identidad de que la derivada de la función distribución coincida con la función de densidad no es siempre válida. Es válida únicamente en aquellos puntos donde la función de densidad sea continua. Con esto hay que observar de que no siempre es, no tiene por qué ser continua en todo punto. ¿Sí? La que es continua es la función f mayúscula, la función distribución, para ser continua. Absolutamente continua, pedíamos que esta sea integrable, la f minúscula sea integrable Riemann. Y eso quiere decir que ella es continua, al menos por intervalos. Puede tener un conjunto de discontinuidades, un conjunto de discontinuidades mediante nula. Habrán visto en análisis 1, los de matemática y en cálculo los alumnos del sistema, que para ser integrable puede tener un número, una cantidad numerable de discontinuidades y aún así es integrable según Riemann. Bien, vamos a hacer algunas observaciones. Como la probabilidad puntual vale 0 cuando la variable aleatoria es tipo continua, todos estos valores de probabilidad van a ser coincidentes, porque todos estos sucesos difieren en punto, ¿sí? Entonces, las propiedades que habíamos visto, la propiedad 1, para la función distribución que relacionaba estos valores de probabilidad con la imagen que le asignaba la función distribución acumulada a los extremos, siempre estaban relacionadas con alguna variante. En algunos casos, en el primer miembro, en este, teníamos que era f de b menos f de a. En este caso, en el segundo, era f de b menos f de a menos la probabilidad en b. En el tercero, era f de b menos f de a más la probabilidad en a. Y en el último, era f de b menos f de a. Cuando digo f me refiero a f función distribución, menos la probabilidad en b de que x sea igual a b, más la probabilidad de que x sea igual a a. Entonces, como esas probabilidades son puntuales y valen 0 en este tipo de variables, es que todas las probabilidades de estos sucesos son coincidentes. ¿Sí? Vamos a ver el siguiente ejemplo. Supongamos que hay una variable aleatoria cuya función de densidad es esta que ven acá. Vamos a determinar cuál es el valor de C, en este caso debe ser C, perdonen, es C por X al cuadrado, cuál debe ser el valor de C para que esta F sea efectivamente una densidad de probabilidad. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a tener en cuenta una de las propiedades de la función de densidad, que es lo siguiente. Como sabemos, la integral entre menos infinito y más infinito de esta función f de x debe ser igual a 1, ¿sí? Entonces, resulta que 1 va a ser igual, fíjense que esta función está definida por cx al cuadrado únicamente en el intervalo menos 2, 0. Entonces, lo que podemos hacer es tomar la expresión de la integral y considerar la suma de las integrales en las distintas particiones del dominio. Podemos tomar desde menos infinito y hasta menos 2, luego de menos 2 a 0, aplicando propiedades de la integración, más de 0 a más infinito, con lo cual tenemos lo siguiente. Fíjense, la función f en este recinto de integración es idénticamente 0, porque estamos diciendo que es 0 en otro caso. ¿En qué caso? ¿Qué caso? ¿Qué caso es el que estamos mencionando acá? En menos infinito 2 y 0 más infinito. ¿Sí? Entonces, esta función otra vez es idénticamente 0.
estas integrales, como la integral de menos 2 que recordar las integrales evaluadas entre menos 2 y 0, aplicando row, resulta que para 0 vale 0, entonces el resultado está dado por el valor cuando x es menos 2. Lo único que está mal acá, a ver, un segundo. Bien. Recuerden, a ver, yo voy a poner directamente el resultado, iba a poner directamente el resultado, pero me parece que se van a confundir como quizás en algún momento uno hace muy rápido. Barrow dice que nosotros debemos evaluarla en el extremo superior, en 0, y restarle, o sea, esto sería c por 0 menos 8 tercios. ¿Sí? Entonces, con esto, vamos a poner un corchete, que es lo que corresponde. Con esto nos quedaría c menos c por 8 tercios. O c por menos 8 tercios, capaz va a ser más conveniente para hacer el despeje que voy a hacer. Déjenme que lo escribo así nomás. Estamos diciendo que 1 es igual a c por menos 8 tercios. Con lo cual, tenemos que c va a ser igual a menos 3 octavos. Despejando. Voy a escribirlo acá por... ¿Lo ven? Profe, ahí no quedaría positivo. ¿Por qué quedaría positivo? A ver. Y porque es menos, Muy bien. 8 tercios. Porque era menos con menos de más. Sí. Estaba queriendo justamente corregir eso y me puse a prestar atención a otra cosa y lo dejé. Perdón, estoy mirando acá mi cuenta, que estaba queriendo corregirla. Y gracias. Menos 8 tercios. Muy bien. Gracias. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es calcular, es lo siguiente que vamos a hacer. Vamos a definir la expresión de la función distribución, de la función f mayúscula. ¿Sí? Voy a corregir este que me faltó borrar. Muy bien. Fíjense que la función f está definida en términos generales. En términos generales, f de x es la integral de menos infinito a x de f de t diferencial t. ¿Sí? Eso es en términos generales. Pero vamos a tener distintos casos. ¿Qué pasa si x es menor o igual que menos 2? Esta será una situación, si me quedo bajo esto, otra situación tendremos cuando x varíe entre menos 2 y 0. Y otra más cuando sea mayor o igual a 0. Vamos a arrancar con la primera. F de x es igual a la integral de menos infinito a x de la función idénticamente 0. Es la función nula y por tanto su valor f de x será igual a 0 para todos estos x. Ahora, cuando x varíe entre menos 2 y 2, vamos a hacer la siguiente consideración. Recuerden que en todo momento estamos utilizando
la definición de la función de densidad en términos generales, que es esta, y luego lo que hacemos es considerar propiedades de la integración. Podemos pensar como la integral de menos infinito y hasta menos 2 de la función f de t diferencial t, más la integral de menos 2 a x de f de t diferencial t. ¿Sí? Muy bien. ¿Por qué hacemos esta partición? Hacemos esta partición porque sabemos que esta integral es igual a 0 porque la función es idénticamente nula en ese recinto. Con lo cual, podemos decir que la función f de x va a estar dada por simplemente esta integral. Ustedes, para los fines prácticos, si bien es importante que hagan todas estas cuentas, que particionen el dominio, que discriminen los sectores donde la función es nula, y se trata de una función de densidad de esas características, en los cálculos que se hacen, si lo asumen así, pueden directamente dar la expresión y tener en cuenta que se debe integrar únicamente donde la función de densidad sea no nula, ¿sí? Entonces, haciendo las cuentas, esto, voy a poner acá, esto va a ser igual a 0, más la integral de menos 2 a x, de nuestra función de densidad que dijimos que era c por x al cuadrado, y c era 3 octavos. X cuadrado, estamos hablando en términos de t, perdón, la costumbre de t diferencial de t, siendo esto igual a 3 octavos por la función x al cubo sobre 3 entre menos 2 y x. Muy bien. Aplicando barro, esto nos queda, pero che, con darle, con poner x y t. Discúlpenme, chicos. Discúlpenme. Encima en mis notas lo tengo bien escrito, es por el apuro, parece que la pata. Esto va a ser igual a x al cubo sobre 8 cuando consideramos el extremo superior, simplificamos el 3 que está multiplicando y dividiendo, menos cuando t vale menos 2, esto nos queda menos 2 al cubo, es menos 8 sobre 8, menos 8 octavos. Bien, podemos dar una expresión de la siguiente forma: x1 más x al cubo sobre 8. Simplemente es una cuestión de gusto personal, es que escribo siempre la parte numérica primero, no tiene importancia. Con esto estamos viendo que nuestra función, siempre que x varíe entre menos 2 y 0, va a estar dada por esta expresión. Hoy ya vimos cuál era el valor cuando era, cuál era la expresión cuando los valores de x eran menores a menos 2. Nos queda ahora ver cuando son mayores o iguales que 0. ¿Sí? La expresión de nuestra función f de x sigue siendo, como siempre, partimos de que es la integral de menos infinito a x de f de t diferencial de t. Y ahora vamos a hacer la partición de menos infinito a 0, la partición del recinto de integración. ¿Cómo? Okay. A menos 2 de la f de t diferencial de t, más la integral de menos infinito, pero la pucha, de menos 2 a 0. De f de t diferencial de t, más la integral de 0 a x de f de t diferencial de t. Volvemos a observar cuál es la expresión de nuestra función en cada uno de estos recintos, recordando que es nula fuera del intervalo menos 2, 0. Entonces, como esta es idénticamente 0, y acá también, resultan estas integrales iguales a 0. Y esta integral en realidad ya la calculamos, pero la vuelvo a escribir. Esto va a ser la integral de menos 2 a 0 de nuestra función 3 octavos
t cuadrado diferencial t, donde si aplicamos Barrow nos damos cuenta que en 0 esto vale 0, y en menos 2 vemos que queda, estos octavos, perdón, en menos 2 nos queda menos 8 octavos, menos 8 octavos, con lo cual obtenemos 1. ¿Sí? Tenemos nuevamente la expresión de nuestra función f para este conjunto, con lo cual podemos definirla ahora a nuestra función distribución en cada uno de estos intervalos como 0 y x es menor o igual que menos 2. 1 más x al cubo sobre 8 y x varía entre menos 2 y 0. Y 1 siempre que x sea mayor o igual que 1. Bien. Que 1, que 0, perdón. Muy bien. El siguiente ejercicio consiste en calcular estos valores de probabilidad. Nos pide que calculemos la probabilidad de que x sea menor o igual a 1. En el caso de que x sea menor o igual a 1, esto no describe más que la imagen por la función distribución acumulada de x igual a 1. Y simplemente hay que ver cuál es el valor que asume la función en este caso. ¿Sí? ¿Cuál es el valor de f para 1? Como 1 es mayor o igual que 0, resulta que f de 1 es 1. Eso es lo que nos dice esta parte de la definición, ¿no es cierto? De la función está definida tramo. Ahora estamos ¿por qué pasa con...? Ya no es constantemente 0. Esta probabilidad es por definición igual a 0, porque la variable es continua. ¿Sí? Aclarar. Pues x es continua. No hace falta ir a la definición de la probabilidad del suceso, ir a términos, a expresiones en términos de la función distribución. Ya lo sabemos. Ahora, vamos a ver cuál es la probabilidad de que x sea mayor o igual que menos 1. Como este suceso es complementario al suceso x menor que menos 1, podemos pensar a esta probabilidad como la diferencia de 1 con la probabilidad de su suceso complementario. ¿Sí? Por complementariedad se puede decir en una palabra, siendo esto igual a, fíjense, en principio, perdón, ¿alguien me habló? ¿O fue un error nomás? Bueno, vamos a decir que sea menor o igual que menos 1 para que se ajuste a la definición. En realidad no es necesario, pero es solamente para que se ajuste a la definición. Siendo 1 menos f de menos 1. Bien, ¿y cuál es la imagen por f de menos 1? La imagen por f de menos 1 es la que calculamos, en este caso, esta es la que tenemos que cuenta, donde resulta ser, poner acá, hago la cuentita acá abajo, esto es igual a 1 más menos 1 al cubo sobre 8, es lo mismo que 1 menos 1 octavo, y es lo mismo que 7 octavos. Bien, pues 1 menos 7 octavos es 1 octavo. Y ahí tenemos los distintos valores calculados. Bien. Fíjense que uno lo que va haciendo es sumando las propiedades que valen de todas las
propiedades que ya fuimos viendo antes válidas para la función distribución acumulada, qué propiedad utilizar para hacer el cálculo, ahí viene el ingenio de cada uno de qué utilizar para que sea más sencillo, ¿no es cierto? Otra vez el tema de la letra acá. Una quería que sea acá, la otra que sea C, y por eso lo copié el enunciado. Muy bien. Pensemos ahora en una nueva variable, aquella que representa el tiempo transcurrido, el tiempo dado en minutos, entre la llegada de dos clientes consecutivos a un local comercial. Conocemos su función de densidad, pero debemos definir el K de modo adecuado, ¿no es cierto? El K, como hicimos recién, debe ser tal que haga que la función f verifique las propiedades de una función de densidad. ¿Qué propiedad es la que vamos a tener en cuenta? Nuevamente, la integral de menos a más infinito de esta función debe ser igual a 1. Con lo cual tenemos lo siguiente. 1, vamos a hacer la misma técnica que antes, vamos a particionar el recinto de integración, vamos a considerar la integral de menos infinito a 0 de la función, más la integral de 0 a más infinito, con ello vamos a trabajar. La dejo ahí a la vista. Bien. Como antes, análogo a lo anterior, esta función es idénticamente 0 en este recinto. Entonces, esta integral será igual a 0. Con lo cual va a sumar 1, la integral que debemos calcular acá, que es la definida de 0 a más infinito, dentro de este intervalo. Pues bien, esta expresión no es otra que el límite con x tendiendo a infinito de la integral de 0 a x de la función f de t diferencial de t, ¿sí? Para este recinto de integración. En este recinto la función toma esta expresión, con lo cual vamos a decir que esta integral, este límite de integral, será el de k por la integral de 0 a x de e a la menos t sobre 3 diferencial de t. Lo único que hice fue sacar la constante fuera de la integral, que es válido por propiedades aritméticas del operador integral. Esta integral es una integral que es conocida, ¿sí? Esta es la integral que se resuelve por el método de sustitución. Esto es e a la u. Su integral es e a la u sobre u', donde u' es la derivada de menos t sobre 3. Entonces vamos a hacer esa sustitución. Va a ser la misma e a la u, e a la menos t sobre 3, sobre u', que es menos 1/3. Esta es una integral conocida, sencilla. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar Barrow en esta sustitución. Este será el límite con x tendiendo a más infinito de k por, fíjense, cuando sustituimos en el extremo superior, dividir por menos 1/3 es lo mismo que multiplicar por menos 3. Vamos a poner menos 3 por e a la menos x sobre 3 menos esta función evaluada en 0, esto es e a la 0, queda simplemente menos 3. Pues bien, ahora lo que van a tener que recordar es lo siguiente. Esta expresión es equivalente a decir que tenemos e a la menos 1/3 elevado a la x, donde esta es una función exponencial de base positiva menor a 1.
Con lo cual sabemos que ella, e a la menos 1/3 elevado a la x, uno no puede decir la función exponencial tiende a infinito cuando x tiende a infinito. Eso depende de la base. Si la base es menor a 1, el límite es 0, cuando x tiende a más infinito. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado con eso. Si no, lo que puede hacer es pensar e a la 1/3 a la menos x y pensar en el límite cuando x tiende a menos infinito. Son dos alternativas, pueden pensarla como quieran. La cuestión es que el resultado, esto nos da que tiende a 0, entonces este límite es igual a k por 3. ¿Sí? Porque esto se anula y sobrevive menos 3, que es 3. Con lo cual tenemos que 1 es igual a 3k, resulta que k va a ser igual a 1/3. Muy bien. Tenemos entonces idea ahora de cuál es la expresión de la función de densidad. Va a ser 1/3 por e a la menos x sobre 3, siempre que x sea mayor o igual a 0, y será 0 en otro caso. Veamos el siguiente ítem. Vamos a dar la expresión de la función distribución, nuevamente. Vamos a tener que particionar el dominio, ¿sí? Simplemente hay que considerar que la función de densidad, siempre que x sea menor a 0, es una función que es idénticamente nula. Entonces, f de x va siendo la integral de menos infinito a x de esta f de t diferencial t, donde ella es idénticamente nula en el recinto de integración, resulta ser igual a 0. La integral. Ahora, cuando x sea mayor o igual a 0, vamos a tener que considerar una partición del recinto de integración, de modo que podamos describirla, ¿sí? Fíjense, tenemos de menos infinito a 0, de f de t diferencial de t, más la integral de 0 a x, porque x es mayor o igual que 0, de f de t diferencial de t. Bueno, pero la f de t ya la conocemos en este conjunto, ¿sí? Acá vale 0, y esta es la integral desde 0 a x de 1/3 e a la menos t sobre 3, diferencial de t, siendo esto igual a 1/3 por e a la menos t sobre 3 dividido menos 1/3, evaluado entre 0 y x. Donde al aplicar Barrow, sabemos que esto es, fíjense que acá podemos simplificar este 1/3 que está dividiendo y está multiplicando, va a ser simplemente menos e a la menos x sobre 3 menos el valor que asume esta función en 0, y esto en 0 vale 1. Recuerden que tenemos acá un menos, o sea, en 0 valdrá no 1, sino menos 1. Bueno, si lo ordeno, esto sería 1 menos e elevado a la menos x sobre 3. Y acá tenemos la expresión de nuestra función de distribución para este conjunto de valores del dominio. ¿Sí? F de x será igual a 0 si x es menor que 0. Y 1 menos e a la menos t sobre 3 si x es mayor o igual a 0. Muy bien. Veamos lo siguiente. Nos pide ahora que calculemos la probabilidad de que transcurran entre 1 y 3 minutos. ¿Qué significa la probabilidad de que transcurran entre 1 y 3 minutos? Nos está pidiendo que calculemos la probabilidad del evento donde la variable x varía entre 1 y 3,
que es lo mismo, podemos pensar como lo mismo que la probabilidad del intervalo 1, 3. Así. Y con esta expresión podemos decir que esto es f de 3 menos f de 1, donde f es la función distribución, esta es una propiedad de función distribución, y teniendo a la vista la expresión de nuestra función f mayúscula, esto resulta ser 1 menos e elevado a la menos 3 tercios menos 1 menos e elevado a la menos 1 tercio. Muy bien, se simplifican los 1 y nos queda e a la 1 tercio menos e a la menos 1. Si hacen la cuenta, pueden ver que esto es aproximadamente igual a 0,3486. Les pido controlen porque yo por ahí puedo tener algún error de cuenta, algún error de cálculo. Me dicen si coincide. Si nadie le da distinto, seguimos. Vamos a enunciar un teorema que no vamos a demostrar, pero que es muy útil. Es un teorema que describe las propiedades que debe verificar una función de densidad para poder afirmar que cómo será una función distribución asociada a esta que decimos que verificando estas propiedades corresponderá a la densidad de alguna variable aleatoria. Fíjense, si tenemos una función definida en los reales que sea no negativa y Riemann integrable, y que además la integral de menos a más infinito de la función sea igual a 1, entonces, si definimos la función f mayúscula de x como la integral indefinida de menos infinito a x de f de t diferencial de t, lo que obtenemos es una función que resulta ser la distribución acumulada de alguna variable x de tipo continuo, ¿sí? Entonces, si uno tiene una función con estas dos características, puede asegurar que esta función será la distribución acumulada, donde f minúscula será la función de densidad de esa variable. ¿Está bien? Vamos a ver un ejemplo para cerrar el tema. Fíjense, pensemos ahora una variable continua con distribución uniforme en el intervalo. Yo les doy la expresión de la función, vamos a ver si verifica las condiciones para decir que es esta la función de densidad asociada y busquemos cuál es la expresión de la función distribución acumulada. ¿Sí? Pues bien, veamos la propiedad 1. ¿Cuál era la primera propiedad? Teníamos que ver que la integral de menos a más infinito de 1. Tomamos la integral de menos. Perdón, ¿la primera cuál es? No era esa. Era no negativa, esta es la segunda. Para guardar el orden y que no quede mal. Bien, ahí. Lo primero que tenemos que ver es que verifique ser no negativa. Pues bien, se verifica, ¿no? B es mayor o igual que A. Acá lo que tendríamos que decir es este intervalo que estamos considerando es un intervalo, voy a aclararlo, siendo A menor a B. Y consideramos el caso de un intervalo, no el caso de saturación, donde el intervalo se trata únicamente de un punto. B es mayor a A. Entonces, B menos A es positivo,
y 1 sobre b menos a resulta positivo. Bien. La segunda condición nos pide que analicemos la integral que yo empecé a escribir, que es la integral de menos a más infinito de la función f de x diferencial x debe valer 1. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer como antes la partición. Fíjense que en todo momento estamos considerando, estamos utilizando para poder demostrar cada cosa, las propiedades de la integración. Vamos a particionar la recta real en los intervalos de menos infinito a poner de t, porque después voy a usar la x, más la integral. Bueno, en este caso no hizo falta, no hace falta porque no voy a integrar directamente. La integral de AB de f de x diferencial x, más la integral de b a más infinito f de x diferencial x. Como vemos, la función es 0 en cualquier otro caso. ¿Qué caso? Estamos diciendo en los intervalos de menos infinito a de b a más infinito. Entonces, como L es 0, acá estamos diciendo que es idénticamente nula, resulta que estas integrales valen 0. Y nos queda ver únicamente la integral sobre AB. Tenemos la integral sobre AB de nuestra función, que sabemos tiene la expresión 1 sobre b menos a diferencial de x. Es nuestro diferencial de función a integral. Muy bien. Hay que ver que 1 sobre b menos a es constante. Entonces, esto no es otra cosa que 1 sobre b menos a por x evaluada en los extremos de a a b. Aplicando Barrow, esto es 1 sobre b menos a por b menos a es igual a 1. Tenemos que nuestra integral de menos a más infinito de la función de densidad vale exactamente 1. Muy bien. Entonces tenemos las dos condiciones. Lo que vamos a hacer es definir, es definir la expresión de nuestra f mayúscula, de nuestra función de distribución. Veamos la expresión. Muy bien. Si x es menor a, vamos a tener lo siguiente. La f de x, la integral de menos infinito a x, f de t diferencial de t, es idénticamente 0, porque ya dijimos, la función es idénticamente nula en ese recinto de integración, en ese conjunto. Pensemos ahora el caso en que x varíe entre a, b, en particular, sabemos que si x fuese igual si x fuese igual a, la integral de menos infinito a x de nuestra función va a ser igual a, va a ser igual a la integral de menos infinito a. ¿Y qué pasa con esto? Esta expresión no es otra que la probabilidad del suceso de menos infinito a, así, que es igual, por las propiedades que vimos, a la probabilidad del suceso menos infinito a, pero ahora abierto. Fíjense la comparación. Yo estoy diciendo, esto es por definición la probabilidad de este suceso, pero como la variable x es continua,
resulta esta igualdad. La probabilidad en este intervalo ya sabemos que es 0, porque la vimos antes también. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a tener, lo que vamos a analizar es si X varía entre A y B. Así. Entonces, vamos a decir, f de X, ya sabemos, esta integral nos vamos a cansar de escribirla, pero de eso se trata. Será la integral de menos infinito a más la integral de a x ahora. Y pues estamos suponiendo al x mayor. Pues bien, en este caso tenemos, esto será igual a 0 más la integral desde a y hasta x de la 1 sobre b menos a, diferencial de t, que ya integramos. Sabemos que esto es constante, sale afuera el signo integral. El resultado es la función t evaluada entre a y x, siendo como resultado x menos a sobre b menos a. Muy bien. Ahora, ¿qué sucede cuando nuestra x es mayor que b? Si la x ahora es mayor que b, nuevamente partimos de nuestra expresión. Vamos a particionarlo, pero ahora de menos infinito a a y de a b. Y de b a x. Esta ya hicimos varias veces. Es igual a 0 porque la función es idénticamente esta. Con lo cual nos queda únicamente la integral de a b de nuestra función 1 sobre b menos a. Hay que tener a diferencial t es 1 sobre b menos a de la función t, que es la integral de la función identidad evaluada entre b y a, siendo esto b menos a sobre b menos a, que es 1. Y tenemos ya definida nuestra función en todo el dominio. Siendo menor a será 0. Si x varía de a a b, nuestra función estará dada por esta expresión, x menos a sobre b menos a. Y si es mayor que b, el valor será 1. Entonces vamos a escribir la expresión de nuestra f de x. Será 0, x menos a sobre b menos a, o 1. Queda para ustedes corroborar, saquen la duda, que corroboren que efectivamente esta función sea continua. ¿Sí? Me refiero desde lo analítico, gráficamente, ¿cómo va a ser esta función? La representación de nuestra función f mayúscula va a estar dada por lo siguiente. Vamos a suponer que este es a y este es b, son valores genéricos. Lo que sabemos es que es una función. Esta expresión que se ve un poco fea en este caso, no es otra más que una recta, porque b menos a en el denominador no es más que pensar al factor 1 sobre b menos a como pendiente de la recta y el valor menos a sobre b menos a como ordenada al origen. Pero fíjense, nosotros sabemos que es 0 hasta a. ¿Sí? En a, cuando sustituimos, a menos a nos da 0, esto vale 0 en este punto. Cuando x vale b, nos queda b menos a sobre b menos a, esto vale 1. Entonces, la imagen de b será 1. Voy a marcar acá la escala.
Pero esta, más allá de que uno diga, bueno, pero yo no conozco quién es A, quién es B, estamos hablando en términos genéricos, es fea. Voy a tratar de hacer una recta. ¿No? Ay, qué feo. Bien, esta será nuestra f mayúscula, nuestra función distribución, mientras que nuestra función de densidad, vamos a ponerla acá, sea y este b, fíjense cómo era nuestra función de densidad. Nuestra función de densidad era la constante 1 sobre b menos a, ¿sí? Entonces, en este intervalo, si decimos, bueno, esta es 1 sobre b menos a, donde en A vale 1 sobre B menos A. Entonces, acá es abierta y acá también, porque en B también está definida así en el intervalo cerrado. A ver, ¿está bien? Bien, esto es un ejemplo para que vean claramente, esta es un caso de una distribución de probabilidad de una variable aleatoria continua. Esta es la gráfica de sus funciones de densidad y distribución acumulada, cuando esta variable tiene una distribución que decimos uniforme, en un intervalo AB. Bien, Profe, sí, en la condición sí. que puso de la función para cuando sea igual a 1, ¿no serían los x mayores que b? Em, acá esto, sí, muy bien, gracias. Sí, profe. Muy bien, gracias, qué atenta. Muchas gracias. Sí, bien, corregido. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es definir, voy a cambiar, ya hice un nuevo archivo porque tiene problemas el OneNote para cuando tengo desarrollos muy extensos. Vamos a definir lo que es la esperanza de una variable aleatoria, ¿sí? La esperanza de una variable aleatoria va a depender del tipo de variable que tengamos. Una variable aleatoria, pues, en el caso de que sea discreta, vamos a definirla de una forma y en el caso de que sea continua vamos a definirla de otra. Cuando la variable aleatoria es discreta, llamamos rango a esto que decimos R sub x, lo que está denotado por R sub x, y la función de probabilidad de masa de esta variable que la llamamos P. Definimos la media o esperanza de x, que se denota de esta forma con la letra mu, la letra griega mu, o bien como e de x, a la suma de los productos de los valores, de cada uno de los valores que asume la variable, por eso decimos x que pertenece a R sub x, multiplicados por su valor de probabilidad, el valor que la probabilidad de masa le asigna. ¿Sí? Ahora voy a hacer un ejemplo, pero quiero que veamos primero la definición en cada uno de los casos y ahí nos vamos al ejemplo. Eso en el caso de que la variable sea de tipo discreta. Fíjense que no siempre va a existir, va a depender del rango que tenga nuestra variable, porque esta suma, fíjense que uno puede pensar en una suma finita.
Ya vamos a aclarar esta cuestión, pero si el caso se trata de una serie, no toda serie suma un valor finito. Y hay casos en los que puede valer infinito y en casos en los que no está definida. ¿Sí? Entonces, tengan a la vista esta definición y luego voy a hacer esa observación para los dos casos en forma conjunta. Ahora, si la variable aleatoria es continua, conocemos F mayúscula, su función de distribución acumulada, F minúscula, su función de densidad de probabilidad, decimos que la media o esperanza va a estar dada, con la misma notación, va a estar dada por la integral de menos a más infinito de x por f de x. Ustedes pueden pensar, bueno, pues esta integral la calculamos muchas veces, dijimos que era 1, entonces la esperanza es siempre 1. Presten atención, no estamos integrando f, sino x por f de x diferencial x. ¿Sí? La aparición de este producto es la que deben observar. Estamos integrando el producto de X con su función de densidad. Y en el caso de ser discreta, estamos haciendo la suma de los productos de cada valor con su valor de probabilidad de masa. Vamos a hacer la observación. Denme un segundo, por favor, chicos. Denme un segundito. Disculpen, acá estoy de regreso. Discúlpenme. Estoy muy descompuesta, tuve que retirarme de la computadora un momento. Bien, la observación que les había dicho era la siguiente. La esperanza matemática va a estar definida cuando sea finita y eso es claro, cuando la variable, me refiero con finita a que sea una variable discreta con rango finito, ¿sí? Pero si este rango no es finito, sino que es infinito numerable, ese valor solo se define cuando esa serie es absolutamente convergente. ¿Qué quiere decir absolutamente convergente? Que la suma de lo que uno hace es considerar el término general de la serie en valor absoluto. Y esta nomenclatura, esta notación menor a infinito, quiere decir que sea finita, quiere decir que esta suma de algo, de un resultado finito. ¿Sí? Pues bien, estos son contenidos que entiendo son aún pendientes de ver para algunos alumnos, pero bueno, son cuestiones que las necesitamos para poder aplicar y definir algunas cuestiones en este contexto de esta asignatura. Si ahora la variable aleatoria fuese continua, esta esperanza va a estar definida siempre que esa integral ahora sea absolutamente convergente. Esto quiere decir que esta integral se finita, ay, acá me faltaron los palotes de valor absoluto. Muy bien. En valor absoluto. Fíjense que ni a P de X ni a F de X lo consideramos en valor absoluto porque ya son funciones no negativas. ¿Sí? Nuevamente, estamos queriendo decir que la integral de menos a más infinito dé un resultado finito, porque sabemos que estas pueden ser infinitas de valor más infinito o menos infinito.
uno sabe las aplicaciones de la integral definida, que puede asumir valores negativos. La interpretación es la región, pero cuando uno quiere hacer cálculos de área es que uno considera en valor absoluto estos resultados, ¿no es cierto? Bien, como hay casos en los que esta suma es infinita, vamos a hacer la siguiente partición. Vamos a particionar en el caso discreto al rango como R sub X más, que son los valores del rango donde la variable es positiva, y como menos donde sea negativa. Entonces, fíjense que cuando vale 0 no importa porque el producto será 0, entonces no habrá inconveniente. Lo que vamos a hacer es decir, y la suma de estos productos donde X es positiva, nos da infinito a secas que consideramos infinito positivo. Y la suma donde estos productos son tales que la X es negativa, nos da finito, esto significa finito, consideramos infinito. Esta suma se puede, cuando tenemos estas series, podemos considerarlas por separado. Digamos, vamos a considerar por un lado la suma de los términos donde X asume valores positivos y por otro lado la serie de la suma de los X de las expresiones donde X asume valores negativos. En este caso decimos que la esperanza es infinita, ¿sí? Mientras que si fuese finita la suma sobre el conjunto donde X es positiva y negativo, o sea, menos infinito, la suma de estos productos donde la X asume valor negativo, es lógico que cuando es infinito el resultado de las X, donde asume valores positivos, el resultado es más infinito, porque recuerden que siempre la P es no negativa. Entonces, esto siempre será positivo y en este caso siempre será negativo, porque estamos sumando productos donde X es negativo y P de X positivo. Entonces, definimos la esperanza en este caso como el valor menos infinito. Cuando ambas sean infinitas, una más y la otra menos infinito, decimos que no está definida la esperanza. ¿Sí? Estos son los casos en los que la, la, la serie asociada no es absolutamente convergente, y por eso decimos que es el caso en el que no. Veamos ahora qué sucede en el caso continuo. Análogamente, lo que se hace es, si la integral en el recinto 0, infinito, de 0 a más infinito, de la función que definimos hoy, que es x, f de x, nos da infinito, y la integral sobre el recinto menos infinito 0 nos da finito, piensen que lo que vamos a hacer es, esto es propiedad de integrales, en estos casos uno puede poner un menos delante, dice la integral de menos a más infinito es igual a la suma de las integrales de menos infinito a 0 más de 0 a infinito, siendo un número negativo finito sumado a un valor infinito nos da infinito. Esa es la interpretación que deben tener, viene a consecuencia de las observaciones de las propiedades de la integración. Por otro lado, si cuando x es positiva, la integral es finita, y cuando x es negativa, o sea, de menos infinito a 0, el resultado es infinito, decimos que la esperanza será menos infinita. En el otro caso, donde ambas sean infinitas, una infinito positivo y la otra será infinito negativo, decimos que no está definida. ¿Sí? Bien. Lo que vamos a hacer ahora es dar un ejemplo. Uno de caso discreto, otro de caso continuo. Bien. Chicos, antes de continuar, les consulto. ¿Qué fecha o día podríamos recuperar la clase que hemos perdido?
Nosotros tenemos que recuperar una clase, la del día martes, la del martes pasado, que perdimos, yo no pude dar la clase y decidí suspenderla muy tarde, entonces por eso ninguna de las profes de teoría me cubrió, tampoco quise que lo hagan. Prefería recuperarla con ustedes, que decidamos juntos en qué horario. El día lunes, ¿tienen algún espacio para, o tienen clases toda la mañana del lunes? Nosotros tenemos clase este viernes y debemos recuperar una que nos ha quedado pendiente. Jueves. Bueno, jueves puede ser también. ¿No tienen clase? Pregunto, Leandro, vos que propusiste el jueves, ¿vos estás cursando? No sos recursante, ¿no? O sea, me estás proponiendo un horario en el que no coincide con otros días del dictado de... Yo necesito que aporten los chicos que están cursando las materias que en su ciclo corresponden. Bien, el jueves entonces su primera clase es a las 19. Podríamos tenerla, porque ustedes tienen clase yo estoy diciendo para la semana que viene, ¿eh? No para este jueves. Jueves de mañana, puede ser, por lo que estoy leyendo, si no estoy interpretando mal. Los alumnos de matemática no se les junta con cálculo, complementos, no tienen clase el día jueves de mañana, a la mañana no, a la tarde, tendría que ser. Jueves de siesta, puede ser. Perdón, Astrid, vos dijiste jueves a la mañana no, es que no tienen clase o que no se puede. Perdón porque me malinterpreté, me parece, recién estoy dándome cuenta. Jueves de mañana de 10 a 12:30 entonces, lo dejamos. No podemos en la mañana, no podemos porque tienen cálculo. Ah, no, no pueden, entendí. Entonces de siesta, de siesta a mí me queda bien el jueves. Bien. Si alguno tiene inconvenientes, jueves a las 2:30, lo tiene que decir ahora en el transcurso de lo que terminamos estos ejemplos. También vamos a terminar un poco antes hoy. Bien. Avisarán, ¿sí? Ah, tienen de 16:30 a 18:30. Y bueno, podemos hacer, eh, pero podemos hacer una clase un poco más reducida, de 2 a 4, ¿eh? Si no, hacemos de 1:30 a 4. No sé por qué no me parece tan chico el chat. Fastidio.
Ah, ok. El que dijo me complica un poco, tiene que ver con cuestiones de que cursado de materias de este año, jueves a las siesta, pues yo todo está bien, no es el año actual, entrar a las 14 en vez de las 14:30 cada clase, yo no puedo, chicos, por cuestiones familiares no puedo entrar a las 14. Bien, quedamos entonces el jueves a las 14 y hacemos de 14 a 16, ¿está bien? No, este jueves no, sino el próximo. Este jueves, o sea, pasado mañana es 2, el jueves 9. Bien que preguntaste, súper. Y no esta semana, sino la semana que viene. ¿Sí? Entonces, la semana que viene tendrían 3 clases. Nosotros nos vemos ahora el viernes, luego la semana que viene nos vemos martes y jueves, y luego otra vez viernes. ¿Está bien? Voy a anotar y lo voy a publicar en el aula virtual. ¿Qué fecha es ese jueves? A ver, para no meter la pata. Jueves 9. 9 de 14 a 16. Yo no puedo toda la semana adelantar, a mí se me complica mucho con, tengo un nenito chiquito. Eh, súper. Bueno, vamos a terminar rapidito, van a tener un recreo largo hoy. Hubiésemos adelantado, pero no puedo, estoy con unos problemas de salud por lo que tengo que suspender antes, ¿sí? Bien. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Esperen que pongo compartir. Voy a la aplicación sin compartir. Bien. Nosotros estudiamos cuando vimos variable aleatoria discreta, el experimento que consistía en tirar dos monedas equilibradas distinguibles y contar el número de caras obtenidas. ¿Se acuerdan que podíamos obtener o ninguna, o una, o dos, si las dos monedas obtenían caras? La cuestión es que habíamos obtenido esta distribución de probabilidad. Sabíamos que la variable x podía asumir los valores 0, 1 y 2, y la probabilidad de cada uno de ellos era un cuarto, dos cuartos y un cuarto respectivamente. ¿Cuál va a ser la esperanza de esta variable? La esperanza de esta variable va a ser simplemente la suma de 0 por un cuarto, más 1 por 2 cuartos, más 2 por 2 cuartos. El resultado de esto nos da 2 cuartos más... Epa, este es un cuarto, ¿eh? 2 por un cuarto. El resultado, en este caso, ¿cuál es? Tenemos 2 cuartos más 2 cuartos son 4 cuartos, que es 1. Esto nos dice que el valor que se espera ver de la cantidad de caras al tirar una moneda, al tirar las dos monedas equilibradas, es de 1. Y tiene sentido porque es la distribución. Si nosotros graficamos esta función de probabilidad de masa, es una función que tiene una distribución simétrica, ¿sí? Lo que representa la esperanza es el valor esperado, es
¿Cuál es el valor más seguro, por decir así? En este caso, si bien 1 es un valor de la variable x, sepan que, que tiene que ver con que tiene una distribución simétrica y son 3 elementos, entonces el punto medio es uno de ellos, ¿sí? Pero en realidad puede inclusive dar la esperanza a valores que sean imposibles. Les dejo como sugerencia. Tarea. Considerar el experimento con 3 monedas. Esto deberían hacerlo ahora, en un rato, en el tiempo que yo les dejo entre nuestra clase y la práctica, que vamos a terminar enseguida. La misma variable, pero ahora tiramos 3 monedas distinguibles equilibradas. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Calcular la distribución de probabilidad y luego con ella la esperanza. Vamos a considerar ahora la variable continua que trabajamos por último, que fue la variable que tenía distribución uniforme en un intervalo AB. ¿Cuál va a ser la esperanza en este caso? La esperanza por definición es este integral, pero lo que vamos a hacer es nuevamente particionar a nuestro recinto de integración. En vez de considerar de menos a más infinito, fíjense, recuerden cómo era nuestra función. Ah, perdón, acá no está. ¿Cómo era nuestra función? En un segundito, pongo la vida. Era 0 si x era menor a a. X menos a sobre b menos a si x variaba entre a y b. Y 1 si x era mayor a b. Vamos a escribir esto. ¿Sí? La voy a copiar acá. Muy bien. Entonces, este integral, lo que vamos a hacer es, como les dije, particionar este recinto. Vamos a hacer de menos infinito a a, de a a b, pero copié esta en vez de la de densidad. Ay, ay, ay. Soy de la- Bueno, y acá puedo poner 0 de vuelta si quiero, pero podríamos decir 0 en otro caso. Es lo mismo que definirla así, ¿no es cierto? Bien. Como ya dijimos varias veces, es idénticamente la función nula. Entonces estas integrales son iguales a 0. Resulta que la esperanza está dada únicamente por este integral en el recinto AB. Entonces nos queda como la integral de AB de x por 1 sobre b menos a diferencial x. Bien, esto es 1 sobre b menos a de la integral de AB de x. Es 1 sobre b menos a de la función x cuadrado sobre 2 evaluada entre a y b. ¿Y esto qué nos da? Evaluando por Barrow, evaluando en el extremo superior, nos queda b cuadrado. Voy a poner primero el coeficiente, perdón.
para que entre, para que quede el mismo orden. 1 sobre b menos a por b cuadrado sobre 2 menos a cuadrado sobre 2, pongo denominador común 2, queda así. Y ahora, si ustedes miran bien, esto, a cuadrado menos b cuadrado, no es otra cosa que una diferencia de cuadrados. Esto es b menos a por b más a. ¿Bien? Entonces vamos a poder simplificar y resulta ser nuestra esperanza matemática b más a o a más b, lo mismo, sobre 2. ¿Pero qué es b más a sobre 2? Esto no es otra cosa que el punto medio del intervalo. Y tiene sentido porque es una función que tiene, digamos, el valor esperado, cuando uno tiene una distribución así, que es simétrica, nuestra función de densidad, es el punto medio de ellos el que es, tiene sentido que sea el esperado de ver como resultado, ¿sí? Bien. Bueno, chicos, con este ejemplo vamos a cerrar la clase de hoy. Como les dije, estoy teniendo algunos problemitas de salud. Si tienen alguna consulta, por favor la hacen. Así lo resolvemos. Aclaramos todo lo que haga falta. Y si no, tendrán un recreo un poco más largo de acá a la clase práctica. ¿Sí? A ver el chat. Bueno, bien. Entonces, por las dudas, para cerrar, jueves 9 del 9, de 14 a 16 horas, recuperamos la clase que habíamos perdido. Si hay algún inconveniente, lo tienen que decir ya, porque lo vamos a gestionar ya, con los alumnos presentes, por supuesto, que son los que asisten a la teoría. Y si no, lo dejamos así y nos retiramos. Bueno, si hay algo de delay. Bueno, bueno, hasta luego, chicos. Suerte en su clase práctica. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Chao, hasta luego. Muchas gracias.